Vamos a abrir nuestras Biblias, Gálatas 3, Romanos 8 y Filipenses 1. Estar en Cristo. ¿Qué significa esto? El pasado domingo, Laura comentaba y hablaba algo sobre el ego y que el objetivo del ego es gobernar desde sus creencias, sus posturas, y esto nos separa de las verdades. Es una lucha interna, nos separa de las verdades. Cuando más separación hay menos verdad. Y Cristo lo que vino a hacer es unir. Mientras gobierne el ego, no gobierna Cristo. Eso es muy importante entenderlo y vamos a ver en el desarrollo del mensaje de hoy un poco sobre esto. También en los mensajes de la serie del Espíritu Santo, en uno de ellos, en el tercero que yo compartí, hablaba de la profecía de Ezequiel 37 en el río, donde podías estar en la orilla, podías estar en los tobillos, hasta las rodillas, hasta la cintura, y después tenías que nadar, y Laura agregaba algo importante, que luego de todo eso vio árboles que no había visto antes. Interesante saber eso, porque mientras el ego gobierne, hay cosas que nosotros no veremos y que Dios quiere que prestemos atención y que veamos. Árbol en la Biblia es de mucha importancia. De hecho, Jesús, ahí en Marcos 8, cuando sanó a un ciego, que escupió, le untó los ojos, y el primer toque, por así decir, veo los hombres, distinguió que eran hombres, como árboles. Y después hizo la señal completa. Pero cuando vamos al Salmo 1, el hombre justo dice que se deleita en la ley, se refiere a la Torá, la instrucción, se deleita en la palabra y cuando vemos el final tiene resultados extraordinarios. Deleitarse en la palabra es estar en Cristo, porque Él es la palabra por sobre todas las cosas. Ahora, si yo quiero estar con una persona, necesito conocer sobre esa persona. Y conocer a una persona, tengo que pasar tiempo con Él. ¿Quién es Jesucristo? Importante, quizás podamos saber, pero es bueno refrescar. Tal vez otros no sepan con profundidad quién es Jesucristo. No podría ahondar en esto porque debería llevar varias enseñanzas. Pero es importante saber esto. Y en este mes donde se celebra la Pascua, la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesús. Y este Jesucristo o este Jesús fue profetizado. Fue profetizado su nacimiento, fue profetizado su ministerio, fue profetizado su muerte, fue profetizada su resurrección también. Dice, para leer algunos de los pasajes, porque hay muchísimos, en Isaías, he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, y sigue relatando. Pasajes muy conocidos. Se estaba refiriendo más de 600 años antes que ocurriera en esa profecía de Isaías lo que iba a suceder. Isaías 9 habla de él, Isaías 50 habla de él, Isaías 53, como se llama el cántico del siervo sufriente. Y para tomar solamente uno de los versículos que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores se enmudeció y no abrió su boca. Podemos ver en Miqueas, capítulo 5. Pero tú, Belén, Efrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor de Israel y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Otra profecía más sobre este Dios, este Cristo Dios,
hecho hombre, tan maravilloso, tan extraordinaria. Podemos ver en Zacarías 9, Zacarías 12, Salmo 22, 16, 18, David está hablando de él, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de maligno, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tantos ellos me miran y me observan, repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿No es extraordinario? Lo que está describiendo David no estaba hablando de sí mismo. Él tenía la visión de Cristo y podía describirlo de esta manera. Esta experiencia de David está señalando lo que él espera. De ese linaje de David, David inició ese linaje y lo concreta Cristo. Y sabemos que en el reino de Judá no hubo otro linaje, sino el de David. Y David lo expresa de esta manera. Además, a Cristo lo podemos encontrar en cada libro de la Biblia. Ya sea por palabras o tipificado en alguno de los personajes, tipo de Cristo como Moisés, como José, o Jesús mismo dice, como Jonás, que estuvo 3 días y 3 noches en el vientre del monstruo, dice algunas versiones, del gran pez, así el Hijo del Hombre estará 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Todo está escrito sobre él. Y esto es lo maravilloso. En todas las escrituras hebreas se ve claramente la promesa del Mesías. Se ve perfectamente. Y estas profecías se dieron cientos y cientos y cientos de años antes de que ocurrieran los hechos. Y el único ser sobre la tierra que caminó en esta tierra, que cumple esas profecías, es Jesús. Y las que faltan cumplir será solamente a través de él. Hubieron otros en los primeros tiempos donde estaba Jesús que querían imitar, esforzarse por cumplir estos requisitos y algunos no llegaban ni a la mitad. El único que cumplió todo esto en ese tiempo es nuestro Señor Jesús. Él es por sobre todas las cosas. En cada letra del alfabeto hebreo está presente. De Génesis a Malaquías hay como 300 o más profecías que hablan de este ungido que iba a venir. Bien descrito. Su nacimiento, como dije antes, de una virgen, el nacimiento en Belén, como leíamos en Miqueas, en la tribu de Judá, el linaje del rey David, la vida sin pecado y su obra de expiación por los pecados del mundo. Su muerte, su resurrección, está perfectamente declarado en el Antiguo Testamento. Las escrituras hebreas, muchos antes de que todo esto ocurriese. Ese es Jesús. Que ya dije en alguna oportunidad que el hombre original es Yahshua y es el Mesías. No cambió el DNI de él. Él siempre estuvo y siempre estará. En el principio, dice Juan, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En realidad es la palabra. En el principio era la palabra con Dios y la palabra era Dios. Dice esto la Escritura. También dice Pablo que era Dios y no se aferró a esa condición. Filipenses 2. Por eso estoy diciendo, refresquemos esto. No se aferró a sí mismo, se despojó a sí mismo, se vació a sí mismo, renunció a los privilegios divinos, renunció a la igualdad de Dios. O sea, no tomó ventaja, sino que se hizo como uno de nosotros. Como uno de nosotros. Y el primer pensamiento que debe venirnos, ¿de qué nos vaciamos nosotros? ¿O de qué tenemos que vaciarnos y despojarnos en nuestras vidas? Es importante pensar en esto para estar en Cristo. ¿De qué tenemos que vaciarnos?
Apocalipsis dice que Él es el alfa y la omega, el principio y el fin. También me referí, no recuerdo si el año pasado, en qué momento, con esto. Alfa y omega, primera y última letra del alfabeto griego, que en sí mismo las letras no tienen ningún significado, pero es como decir la A a la Z, pero Cristo es el alfabeto de la vida para escribir nuestras vidas. Ahora, cuando vamos al alfabeto hebreo, si recuerdan que habíamos puesto una imagen de Aleph y de Tab, la primera y última letra del alfabeto hebreo, el significado es mucho mayor, por eso antes decía que en cada letra del alfabeto hebreo está Cristo. Y Aleph, en el hebreo original, el paleohebreo, el pictográfico, como le suelen llamar, se representa en la escritura mediante una especie de cabeza de buey que simboliza poder, autoridad, fuerza, lo que es Él. Y la Tav, en la representación original, era una marca, una cruz, que es pacto y simboliza la verdad. En todos lados está Cristo. En todos lados está Cristo. Es la revelación de nuestro Señor Jesucristo, primero y último, principio y fin de todas las cosas. Todo está escrito sobre Él y hay cosas, muchas cosas escritas sobre cada uno de nosotros. Estando en Él, descubrimos esas cosas. Lo que voy a leer seguidamente no es mío. Lo vi hace un tiempo en un pequeño video y lamentablemente no decía quién era el que transmitía esto, porque no es mi autoría y es importante la descripción que hizo este hombre de quién es Él. Maravilloso. Dice, Él que viene de lo alto es incomparable, lo que cantábamos. Él es incomparable. Él está por encima de todo. ¿Quién es Cristo? Ninguno de los personajes más sobresalientes de la historia universal pueden permanecer delante de Él, porque es incomparable. Él es el corazón de la historia. Él es el corazón del universo. Él es el cumplimiento de la profecía de un Salvador del mundo. Cristo lo eclipsa todo. Él es la voz humana en toda la música. Él es la línea de gracia en toda la escultura. Es Él la más exquisita mezcla de luces y sombras en cada pintura. Él es la cúspide de cada logro en cada esfuerzo. Para el artista, Él es toda la belleza en conjunto. Para el arquitecto, Él es la principal piedra angular. Para el astrónomo, Él es la estrella más brillante. Para el panadero, Él es el pan de vida. Para el biólogo, Él es la vida. Para el constructor, Él es el cimiento o fundamento sólido. Para el carpintero, Él es la puerta. Para el médico, Él es el mejor cirujano. Para el educador, Él es el mejor maestro. Para el ingeniero, Él es el nuevo camino de vida. Para el geólogo, es la roca eterna. Para el autor, Él es la palabra viva. Para el agricultor, Él es el Señor de la cosecha. Para el florista, es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Para el vendimiador, es la vid verdadera. Para el juez, Él es juez justo de todos los hombres. Para el periodista, Él es el portador de buenas nuevas de gran gozo. Para el filósofo, Él es la sabiduría de Dios. Para el predicador, Él es la palabra de Dios. Para el diplomático, es el deseado de todas las naciones. Para el trabajador, Él es el dador de descanso. Para el pecador, es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Para el cristiano, Él es Hijo del Dios viviente, es el Señor, Salvador, Redentor. Para el discípulo es el comandante en jefe, quien da órdenes con inequívoca y absoluta claridad. Él es el Cristo, el profetizado, el Mesías, que está entre nosotros. Él es incomparable.
Esta forma poética de describir por cada oficio, cada profesión, lo es para cada uno de nosotros también. Debe ser así, creer que es así. Ahora, estar en Cristo, ¿qué significa? ¿Qué significa para nosotros, conociendo estas verdades que recién mencionaba en la palabra o en esta expresión poética de este hombre? Podemos tener un acercamiento para estar con Él, porque conozco un poco más. Conocer la palabra me acerca mucho más a Él. Estar en Cristo significa que hemos aceptado su sacrificio como pago de nuestro propio pecado. Consideramos esto en nuestras vidas, que Él pagó un precio muy alto por mis pecados. ¿Lo tenemos en cuenta que realmente es así? Que derramó su sangre, que lo celebramos en estos días. Lo tenemos en cuenta en nuestras vidas. Estar en Cristo significa que Dios ya no ve nuestras imperfecciones. Pero sin embargo nos gusta ver las imperfecciones de los demás. Peor, vemos nuestras propias imperfecciones cuando Cristo ya no las ve. Antes estábamos alejados de Él, por Cristo nos acercó por medio de su sangre, dice Efesios. Y este que es creador del cielo y la tierra, que estuvo desde un principio y está. Ahora, estas cosas nos llevan a conocerlo más, pero cuando intimamos con Él, cuando anhelamos estar con Él, cuando anhelamos, deseamos conocer más de Él, estamos más en Él, porque profundizamos en Él. Pablo decía, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y quizás por nuestras mentes pase, cuando Pablo expresa esto, con Cristo estoy juntamente crucificado, que está Él en una cruz, en un madero, tal como lo estuvo Cristo, pero lo que estaba Pablo hablando era que crucificaba su ego. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y Pablo tenía un ego muy alto. Lo expresó en una manera cuando Cristo ya vivía en él, que era hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, educado a los pies de Gamaliel. Él en otra forma o en otro tiempo, antes del encuentro en camino a Damasco, lo hubiera hecho con un orgullo y el ego inflado, pero acá lo decía con el ego dominado porque Cristo era quien gobernaba. Crucificó el ego. Por eso él podía decir, todo me es lícito, pero no todo me conviene. En la Biblia no hay prohibiciones, hay prohibido esto. No, todo me es lícito. Pero yo estoy en Él, en Cristo, no todo me conviene, porque no todo me edifica. No todo me conviene escuchar, no todo me conviene decir, no todo me conviene hacer. Todo tengo que considerarlo, pasarlo por el filtro de la palabra y estar en Él por sobre todas las cosas. Pablo también dice, de modo que si alguno está en Cristo, un pasaje muy conocido, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas y todo esto proviene de Dios. Ahora, las cosas viejas pasaron. ¿Dónde son hechas nuevas? Aquí. En el nuevo hombre, no en el viejo hombre. En el nuevo hombre son hechas nuevas, no en otro lugar. Y eso proviene de Dios. Otra traducción lo refleja de esta manera. De manera que si alguno está en Cristo es un nuevo ego. El que está unido a Cristo, dice otra versión, es nuevo. Es en Cristo donde somos nuevos. Eso es lo que significa. Y esto está en una armonía perfecta con la profecía de Ezequiel 36:26, donde habla de una nueva creación. Está hablando ya cientos de años antes de una nueva creación. Os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Ya lo veía Ezequiel.
Él lo veía de esa manera y lo podía expresar. La nueva creación. Vamos a Gálatas, que decía en un principio, 3, 26 al 28. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavos ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. En Romanos 8:1 no hay condenación ninguna para los que están en Cristo Jesús. Filipenses Filipenses, ya te digo, 1:1, si no lo tienen ahí, no está ahí. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. ¿Dónde están todos? En Cristo. En Cristo. En Cristo. Bautizados en Cristo, estar en Cristo. Es fundamental para desarrollar una vida cristiana saludable, sana, duradera, productiva. No hay otra manera. No existe otra manera. Estar en Cristo. Yo puedo decir, estoy en la silla. ¿Sí? Pero puedo estar así en la silla y no estoy totalmente en Cristo. Puedo decir, estoy al costado de la silla. Con Cristo no sirve estar al costado. Se va tomando nuestra mano, nos acompaña, pero espiritualmente hay que estar en Él. En Él, no de otra manera. Por eso Jesús habla de la negación. Negar el ego. Dice a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Tome su cruz cada día, algunos dicen. Una versión dice, tome su estaca de ejecución y sígame. Otra versión dice, permanezca siguiéndome. Porque yo puedo decir que lo sigo y puedo dejar. Esta versión me gusta, dice, porque hay que permanecer siguiéndole. ¿Cuándo permanezco siguiéndole? En los momentos buenos, en los momentos malos, tristes, terribles, alegres, fabulosos, extraordinarios, permanezco siguiéndole. Siempre permanezco siguiéndole. Pero para eso tenemos que alimentar el hombre nuevo, el hombre interior. Ese que está ahí oculto en el interior, ese nuevo ego. Dice, el que quiera venir, en el griego significa entrar. También, dentro de tantas acepciones, significa entrar. ¿En quién? En Él. Y sígame, es estar en el mismo camino, propiamente discípulo. Por eso Él dice, vayan y hagan discípulos. Esta palabra en el griego era muy usada en ese tiempo, en muchas cosas. Era usada para aquel soldado que seguía a su comandante. Era usada para el amo que seguía a su esclavo. Era usada para aquellos que obedecían las leyes para tener una conducta armoniosa de vida. Qué significativo, ¿verdad? Tenemos este cuerpo físico, hay que alimentarlo. Para el interior es mucho más importante porque es la vida del Espíritu, era el primer mensaje de la serie del Espíritu Santo. Hay que alimentarlo. Este cuerpo, el físico, es donde mora el Espíritu Santo. Donde mora Él. Hay un alma compuesta por la facultad de razonar. El cuerpo me permite tener contacto con las cosas físicas. Para resumir, la mente por las cosas mentales. Pero Pablo dice que hay que acomodar lo espiritual a lo espiritual.
Allí, en 1 Corintios, cuando habla del cristiano espiritual, habla del hombre natural y habla del cristiano carnal. Lo describe así tan práctico, Pablo no se guardaba nada. Él lo describía de esa manera. Porque dice Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y hoy cada día más vemos eso. Cada día más notorio. No es que no haya sido antes, hoy por los medios de comunicación y todo vemos la negación que hay, porque el hombre natural que no ha tenido a Cristo, no tiene a Cristo en su vida, muchos rechazan, porque es locura, no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. No se discierne de otra manera. Cuando Pablo después ve en el capítulo siguiente que habla del cristiano carnal, tampoco lo discierne el carnal. Es cristiano, pero carnal. Pero es otro tema. Por eso Ezequiel, y vuelvo a repetir, dice, os daré un corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Es una profecía de una creación nueva, absoluta, total. Corazón nuevo, quiere quitar ese corazón lleno de callosidades, del egoísmo. Y el corazón nuevo es un corazón lleno de amor. El de Jesús, el que puso su vida por cada uno de nosotros y la volvió a tomar. El que dice, haya el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que lo hizo por amor, por cada uno de nosotros, por amor de toda la humanidad. Incomparable, incomparable. Por eso dice, y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis, dice, esto lo dice Ezequiel, pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos y lo pongáis por obra. Efesios 2:10 dice, somos hechura suya, para andar en las obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. ¿No es extraordinario? ¿No es maravilloso? Andar en Cristo. Pedro dice que hay que alimentar el interno del corazón, el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Otra versión dice, lo íntimo del corazón que consiste en un espíritu suave y apacible. La promesa de Jesús, hablando del Espíritu Santo, Él estará con ustedes y dentro de ustedes. ¿Para qué? Para que andemos en Cristo. Eso es lo que significa ese título que podemos decir que le da al hombre interior. Que el exterior, dice Pablo, se va desgastando, pero el interior se renueva de día en día. Estar en Cristo renueva nuestro interior. Cuando nuestro interior es renovado, nuestra visión cambia. Cuando nuestro interior es renovado, el ego va desapareciendo. Ya no soy yo, sino es Cristo en mí. No es mi posición y no me muevo, es la de Cristo. No es lo que a mí me parece, es lo que le parece al Señor. Porque Él es el Señor de mi vida, es el Señor de la iglesia. Por eso tenemos que alimentar a este hombre interior para seguir estando en Cristo. Y para ir terminando, estar en Cristo, y hacía mención en un principio el Salmo 1, es estar junto a corrientes de agua. Ya vimos que del interior fluye ríos de agua viva, la importancia en la palabra del río y del agua. Y dice una paráfrasis del Salmo 1, Dios bendice a quienes aman su palabra. ¿Amamos la palabra de Dios? Dios bendice a los que aman su palabra. Y dice, y alegres la estudian de día y de noche. O sea, te acostás y nos acostamos y soñamos con la palabra. Por eso el salmista dice, no temeré el terror nocturno. Si está la palabra, puedo tener pesadillas, cosas, pero sin temor.
Y dice, es como un árbol plantado junto a corrientes de agua que da su fruto en su tiempo y su follaje no se marchita, no se cae. Todo lo que produce prosperará. Todo. Juan 15, ¿qué dice? Separados de mí, nada podemos hacer. Y muchas veces queremos hacer tantas cosas y estamos al costado de la silla. ¿Me doy a entender? Todo lo que hace prosperar es una promesa. Dice, que da su fruto. En el hebreo es galardón, descendencia, sementera, llevar fruto, crecer fértil, aumentar, multiplicar. Todo por amar la palabra y deleitarse en la palabra. Dice que no se cae, o sea, no se seca, no se debilita. Y la palabra prosperar es empujar hacia adelante, bueno, éxito. Un diccionario la define como triunfar. Todo por estar en Cristo. Amar su palabra. Porque amo su palabra y lo amo a Él porque en el principio era la palabra y la palabra era Dios y la palabra con Dios. Qué importante, ¿no? Que es conocer a través de las profecías, de la Escritura, quién es Él. Pero cuando profundizamos más, nos acercamos más, amamos más. No solamente la palabra, amamos a quienes nos rodean. Y comenzamos a ver los árboles que antes no veíamos, los hombres que necesitan de la Escritura, que necesitan de Cristo. Vamos a cerrar nuestros ojos. Qué bueno es pensar en esto, ahora que vamos a compartir también la Santa Cena, de este incomparable Jesús, único. Que no se compara con absolutamente nada. ¿Con qué lo podemos comparar? Nada. Nada. Ni nadie. En este tiempo, este mes, que nos recuerda lo que antes mencionaba y que se celebra en toda la cristiandad, en el mundo, su muerte y su resurrección. Y quizás mucha gente, y seguro que se acerca en este tiempo a Cristo, no cristianos y cristianos, pero como hijos de Dios, seguirlo es seguirlo permanentemente, estar con Él, en Él, por sobre todas las cosas. Esto es maravilloso. Y tener las palabras de Pedro. ¿A quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. ¿A quién? Señor, queremos honrar, exaltar tu nombre, que es sobre todo nombre. Maravilloso Salvador, maravilloso Señor, Redentor. Tener presente en nuestra mente, en nuestro corazón, de que diste tu vida, que derramaste tu sangre, que nos limpió, nos limpia de todo pecado, de toda maldad. Tener presente constantemente que estar en ti, Señor, es lo más valioso,
lo más extraordinario, maravilloso que nos puede pasar, porque justamente tú eres lo más valioso, lo más extraordinario, lo más maravilloso que existe. Señor, gracias por esta palabra tan preciosa, palabras de vida para cada una de nuestras vidas. Y así como poéticamente este hombre, y antes leía, lo describía con las distintas profesiones, oficios, tú eres así para cada uno de nosotros, lo eres. Y Señor, en este tiempo que vamos a compartir la Santa Cena, que tengamos presente esto. Cuando nos vayamos de aquí, que tengamos presente esto. Mañana y cada día de nuestras vidas, que lo sigamos teniendo presente. Estar en Cristo es lo mejor que nos puede pasar. En tu nombre oramos, amén y amén.